Influido por el poder de la Death Note, Light Yagami cambió radicalmente su personalidad y podemos comprobarlo en sus ojos al comparar el antes y el después de renunciar a la propiedad de la libreta. Y si eso no bastara, en la guía oficial del manga se confirma que de no haber encontrado y utilizado el poder del Shinigami, el protagonista se habría convertido en uno de los mejores detectives del mundo y resolvería casos junto a L. Esto, sin embargo, no significa que el susodicho era una persona común y corriente que, víctima de Ryuk, se convirtió en un monstruo. Ya se lo dijo Nier al atraparlo: si fueras una persona normal, si hubieras experimentado antes con esa herramienta o la hubieras utilizado antes, te habrías sorprendido de lo que puede llegar a hacer. Te habrías asustado y te arrepentirías de lo que has hecho, y no la usarías una segunda vez. Podría entender a alguien que mata por beneficio personal, lo consideraría normal, pero el Shinigami y el poder del cuaderno te cegaron y empezaste a pensar que podrías convertirte en Dios. Eres solamente un loco asesino de masas. Sin embargo, tal como vimos al principio de la obra, al ver que la primera persona cuyo nombre fue escrito en la libreta murió de un ataque al corazón, dice que podría ser una simple coincidencia, que uno solo no es suficiente y que debe probarlo con alguien más. Es así que la segunda vez escribe el nombre de un acosador sexual junto con una causa de muerte muy específica, confirmando así que el cuaderno de muerte es real. Y aunque lo vemos algo perturbado por lo que hizo, instantáneamente se justifica alegando que el mundo sería mejor si ciertas personas no existieran. Usando la Death Note, cambiaré al mundo. ¿Se dan cuenta? Una persona en su sano juicio no querría comprobar la veracidad del cuaderno luego de ver que la persona cuyo nombre fue escrito en él murió de un paro cardíaco tal como decían las indicaciones del mismo, sino que se habría deshecho de él muy asustado, porque no existe objeto en el mundo que logre eso y por tanto se trata de algo sobrenatural. A Light, sin embargo, eso le da absolutamente igual y lo descubrimos cuando Ryuk se aparece ante él y le dice como si nada que ya sabía que un cuaderno como ese no podía ser de este mundo. Hasta el Shinigami se sorprende de que no le tema y hable con él como si fuera cosa de todos los días. No le molesta en lo absoluto el hecho de que sea un Shinigami. No me tiene miedo. Y parece que no tiene problemas con hacerme la vida difícil. Y no, ser una mala persona nada tiene que ver con temerle o no a un Shinigami. Para muestra tenemos al delincuente que se asustó de sobremanera al ver a Ryuk en el autobús. No así Light, que simplemente gritó de sorpresa pero luego se levantó como si nada y empezó a hablar sin problemas. En definitiva, como dije en otro video sobre el personaje que les dejo en las tarjetas de la esquina superior derecha y en la descripción de este video, Light es un psicópata cuyos síntomas se agravaron debido al uso excesivo de la Death Note. Es decir, aparte de psicopatía, en él podemos apreciar un trastorno de personalidad antisocial o sociopatía, así como muchos otros trastornos mentales evidentes. Yo me convertiré en el dios de este nuevo mundo. No obstante, la diferencia sustancial entre el psicópata y el sociópata, según los expertos, es que el primero nace y el segundo se hace. Es más, las investigaciones sugieren que el trastorno de la personalidad psicopática tiende a ser hereditario y que un padre que no posee rasgos del mismo puede ser portador de una o más variantes genéticas que aumenten la probabilidad de que un hijo presente fuertes rasgos psicopáticos. Es aquí donde entra Soichiro Yagami, el padre del protagonista, quien si bien no es un asesino en serie como Kira ni tampoco demuestra signos de ser un trastornado mental, en varias ocasiones ha mostrado rasgos que llevados al extremo explican la conducta antisocial de su hijo. Y es que el jefe de la policía japonesa es un hombre con un fuerte y rígido sentido de la justicia, siendo esta la razón por la que aceptó trabajar en el caso Kira, a quien consideraba maldad pura. Tal era su obsesión con el criminal que quería atraparlo sin importar el costo, descuidando su salud por exceso de trabajo y sin pensar en las consecuencias cuya muerte le traería a la familia.
que intentó inútilmente convencerlo de que se detenga. Jamás me perdonaría si me hago a un lado de esto. No puedo permitir que el mal triunfe. Para el personaje, todos los medios empleados para atrapar a Kira estaban justificados, llegando incluso a desobedecer la ley en muchas ocasiones. Por dar un ejemplo, cuando él le dio a su equipo identificaciones falsas y todos mostraron su desacuerdo alegando que la policía no debe utilizarlas, el jefe fue el único que aceptó la petición del antagonista afirmando que no tienen opción. Asimismo, cuando Ryusaki no vio problema en violar los derechos civiles de los sospechosos al colocar cámaras y micrófonos en todas las habitaciones, el padre de Light se impuso con firmeza a favor de la medida, aún en contra de la mayoría de sus compañeros. ¿Y el motivo? Lo ofendido que se sentía porque su familia estaba bajo sospecha, es decir, una razón personal. También puedo destacar el momento en que el segundo Kira tomó de rehenes a todos los que habitaban el edificio de la televisora, matando a cualquiera que intentara interferir. Es en ese momento que Soichiro, aún hospitalizado, se escapó del hospital con el fin de detener las transmisiones, y a sabiendas de que no podía entrar directamente, atraviesa el edificio con un camión y tapando su rostro con una capucha. Para él, más vale detener las transmisiones y evitar el pánico social que el derecho de propiedad e incluso la vida de un individuo, cosa que vemos cuando amenazó a Demegawa con su arma reglamentaria. ¡Cállese! Usted va a morir ahora si no me entrega esas cintas. ¿Qué? ¿Qué rayos cree que está haciendo? ¡Es una locura! El momento más significativo, sin embargo, es aquel en el que se encuentra culpables a Light y Misa de ser respectivamente el primero y el segundo Kira. Allí el jefe los llevó en su auto a un lugar recóndito, decidido a ejecutarlos, puesto que no podía soportar la idea de que su hijo fuera un asesino. Al hacerlo, no obstante, él también se convertiría en uno y lo sabe muy bien. Si ya fueron capturados, tienen derecho a un juicio justo. No se justifica que una persona, mucho menos siendo un efectivo policial que está obligado a cumplir con su labor, ejecute a alguien. Así no funciona el Estado de Derecho. Pero al viejo le da igual, así que procede a matarlos para seguidamente suicidarse. Hijo mío, como asesinos que somos, nos veremos en el infierno. Al menos eso hubiera ocurrido si no fuera una puesta en escena ideada para probar la inocencia de Light, puesto que de ser Kira el susodicho habría matado a su padre sin importar nada, ya que para él la creación del nuevo mundo es primero. Lo importante, sin embargo, no es que no pasara nada por razones que la obra explica, sino la convicción del personaje. El tipo es un policía, no un actor. Sin embargo, hizo una perfecta actuación, exactamente como Light daría más adelante en un capítulo del manga con dicho título. Pero además vale destacar el hecho de que el jefe se comprometió a fingir a riesgo de que podría ser asesinado por su propio hijo. Es decir, con tal de atrapar a Kira no le importó en absoluto sacrificar la vida. Y como dijo un tembloroso L una vez, arriesgar mi vida para atrapar a Kira y hacer algo que sé que me costará la vida son dos cosas diferentes. Todo esto me lleva a pensar que la muerte del jefe Yagami fue lo mejor que le pudo pasar al personaje, puesto que el enterarse de que su amado y perfecto hijo era en realidad el asesino hubiera sido muy duro para él, llegando al punto de perder la compostura. Si el equipo concluye que mi hijo es Kira, no sé lo que sería capaz de hacer. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que pudo actuar tan bien en la escena antes destacada porque era lo que hubiera hecho de saber la verdad. Basta con ver cómo reaccionó cuando Light dijo que podría ser Kira. Siendo así, es comprensible que él le dijera al protagonista alguna vez que su sentido de la justicia es comparable al de su padre, pues un sentido tan rígido de la justicia es fácil de quebrar. Creo que mataría a su hijo y se suicidaría. Para muestra tenemos a Superman o, dentro de la misma obra, Terumi Kami o X Kira. Pero entonces, ¿por qué no se atrevió a matar a Melo con la Death Note cuando tuvo oportunidad? Primero que nada porque la libreta es el arma de Kira, a quien odiaba, y segundo porque sabía que de hacerlo sería exactamente igual a él. Escribir su nombre significaba cruzar la línea,
En ese sentido, Soichiro es como Batman, quien no se atreve a matar al Joker sin importar las atrocidades que cometa, sin importar cuánto desea hacerlo, porque es consciente de su locura, de que podría convertirse en un monstruo, y no quiere eso. Vamos, que ninguna persona en su sano juicio saldría a cazar a los más peligrosos criminales de la ciudad disfrazado de murciélago. Siempre he querido matarlo, pero si hago eso, si me permito descender a ese lugar, nunca regresaré. Sin embargo, volviendo al protagonista del video, existe una esencial diferencia entre él y su hijo. La encontramos al comparar las respectivas fichas de personaje en la guía oficial del manga. Sobre Light dice: es un individuo de firmes convicciones que no titubea para hacer realidad sus sueños. Es probable que su forma de pensar no cambie a pesar de tener las manos manchadas con la sangre de sus víctimas. Además, le gusta la justicia y detesta la maldad. ¿Y qué es lo justo y lo injusto? ¿Qué es el bien y el mal? A pesar de que sí podemos determinar a través de la razón y por tanto objetivamente qué es justicia y qué no lo es, Light es de esos que creen que la misma es relativa al sujeto. Es seguro asumir que me impulsa una noción muy idealista de justicia. En pocas palabras, no define el concepto de justicia, razón por la cual, pese a decir en un principio que usaría su poder en contra de los malvados, eventualmente termina yendo en contra de cualquiera que se le oponga. Él es el Dios del nuevo mundo, dice, un ser superior, así que ningún simple mortal puede cuestionarlo. Por eso, aun sabiendo que matar personas es un crimen, aunque se trate de delincuentes, pues siguen siendo personas, él no se considera criminal a pesar de hacer lo mismo que aquellos a quienes considera criminales, porque no es igual que ellos, según él. Con tal arbitrariedad no hay justicia posible, pues dependerá de su capricho y voluntad el determinar qué es o no un crimen, quién es o no un criminal. Aquellos a los que se opongan a este Dios son los verdaderamente maléficos. Su padre, en cambio, es diferente y podemos verlo en su página oficial. Poseedor de un fuerte sentido de la justicia, el padre de Light encabezó el equipo de investigación sobre el caso Kira. Además de ser una buena persona, es amable, confiable, serio y con un férreo sentido de la responsabilidad, dice su información básica. Y aparte destaca su firme convicción. Mientras la policía sacaba las manos del caso, él aseguró que aunque expusiera su vida, seguiría con la indagación hasta el final, dice. Finalmente, en su ficha indica que le gusta la familia y detesta a los criminales. Y esa es la principal diferencia con respecto a su hijo. Soichiro ama a sus seres queridos y odia a quienes perturban el orden social arremetiendo contra el prójimo, mientras que Light ama y odia conceptos abstractos que ni siquiera se molesta en definir y manipula a sus seres queridos con tal de lograr sus metas. En pocas palabras, el jefe Yagami se aferra a sus principios de justicia, tanto que no tiene problema con romper la ley o incluso desvincularse de la fuerza si con ello consigue atrapar a Kira. El personaje distingue entre lo legítimo y lo legal, o sea que entiende la diferencia entre la justicia y el poder, siendo así un hombre virtuoso. Para el hijo, en cambio, el poder es justicia, y si él tiene el poder, entonces él determina lo que es justo. Caso contrario, Kira será un simple criminal. Si Kira es atrapado, es malvado. Si Kira gobierna el mundo, es justicia. En otras palabras, el personaje carece de principios y solo le importa el fin. Todo vale con tal de construir el nuevo mundo y ser su Dios. Así sea sacrificar a aquellos por quienes en teoría se busca construirlo. Todo menos dar la vida por un mundo mejor, pues este solo era una excusa para matar sin culpa. Y eso explica por qué Light, a diferencia de su padre, no estuvo dispuesto a pedir los ojos de Shinigami y suplicó por su vida al final del manga. Y nada más, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.